Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Saludo especialísimo desde los micrófonos y pantallas del Foro Permanente Mundial en alianza con La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Hoy nos acompaña el doctor Renzo Cuadra, científico mundial del empresarismo corporativo social e inteligencia artificial, quien nos expondrá el concepto actual del emprendimiento social como tal. Saludo al doctor José Gregorio Hernández, director de La Voz del Derecho, y a los miembros de los frentes logísticos del Foro Permanente Mundial y a los profesionales del Centro Latinoamericano del Propósito. Es una entidad que dirige precisamente el doctor Renzo. También un saludo especial a la doctora Alejandra Díaz, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, quien es una psicóloga experta empresarial. Sobre el tema de hoy, y en el ámbito del desarrollo sostenible, auscultamos dos conceptos introductorios, que son, primero, el de la empresa, y segundo, el tema, pues queremos ir más allá, doctor Renzo, de la premisa que empresa es propósito y que lo social va más allá de la incidencia colectiva y sus beneficios. La pregunta central, diría yo, para que en el transcurso del programa hablemos de cómo se utilizan los recursos e insumos corporativos que hacen distintiva este tipo de esquemas estratégicos, diferencian o diferentes se utilizan para que se implemente en el mundo entero como innovación y se obtengan diferentes ideas colectivas. Para estos planteamientos, pues nada mejor que escuchar al experto Renzo Cuadra. Siga, Alejandra. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a el primer evento del año de la Corporación Foro Permanente Mundial. Le damos un saludo especial al doctor Edgar Barajas, abogado urbanista, tributarista y evaluador, ministro manager de la Corporación Foro Permanente Mundial y director del programa Derecho Urbano e Inmobiliario de La Voz del Derecho. El Foro Permanente Mundial presenta este primer evento llamado Emprendimiento Social. En este espacio tenemos a un experto de primer nivel, él es Renzo Cuadra, peruano, apasionado por la tecnología como herramienta educativa y canalizador del desarrollo humano, administrador de empresas y marketing de la Universidad de Melbourne en Australia y científico de inteligencia artificial de la Universidad de Greenwich. Él es el presidente y cofundador de la regional del Centro Latinoamericano del Propósito. Se ha desempeñado en los sectores social y educativos, gestionando programas de formación y desarrollo en la Oficina Nacional de EISEC Perú, Aprenda y el Instituto de Microempresas y Platzi. Bienvenido, Renzo Cuadra, a los micrófonos del Foro Permanente Mundial. Antes de darle paso a nuestro invitado, queremos invitarlos, y valga la redundancia, que nos sigan en nuestras redes, en Facebook y YouTube como Foro Permanente Mundial y en Instagram como Foro Mundial 1. Por supuesto que visiten nuestra web www.foropermanentemundial.com. Bienvenido, Renzo. Muchas gracias, Alejandra. Edgar, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo estoy contentísimo de estar por acá y, de hecho, no sabía que estábamos inaugurando este 2021 con las transmisiones del Foro Permanente Mundial. De verdad que es un honor, pues, haber recibido esa invitación para ser el primer invitado del año. De verdad, muchísimas gracias. Y en nombre del Centro Latinoamericano del Propósito, CLAP, realmente estoy contentísimo de representar a la organización por aquí con ustedes. Vamos ahora a ver el video institucional de nuestra corporación Foro Permanente Mundial. Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos,
aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la Tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Renzo, nuevamente bienvenido a los escenarios de la Corporación Foro Permanente Mundial. Recordemos que este es un evento realizado en alianza con el Centro Latinoamericano del Propósito y la emisora internacional La Voz del Derecho. Bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bien, entonces creo que es tiempo de pasar a hablar del tema que nos trae por acá, ¿verdad? Yo soy una persona que ha estado trabajando muchísimo en el sector social en los últimos años y algo de lo que he aprendido en este viaje es acerca de un nuevo modelo de empresa, que es el que vengo un poco compartiendo en varios espacios últimamente y del que me encanta conversar. Entonces, voy a mostrar por aquí una presentación. Les pido que por favor me ayuden para poder proyectarla en el en vivo. Y bien, como les decía, esta invitación es a pensar un poco de una manera distinta en la manera que tienen las empresas de generar un cambio en el mundo, ¿verdad? Quiero empezar, de hecho, contándoles una historia para eso. Muy bien, ya lo tenemos ahí en pantalla. Entonces, de lo que les vengo a hablar ahora es acerca del modelo de negocio de la empresa social. ¿Bien? Seguramente muchos de los que nos están escuchando conocerán el término empresa social, tendrán un concepto de lo que es y de qué se trata, pero vamos a ver un poquito más a fondo y vamos a ver sobre todo de dónde nace este concepto. Para hablar de empresa social hay que empezar hablando de empresa y de cómo nacen las empresas. Uno de los primeros imperios empresariales, ¿sí? Esos conglomerados de empresas que llegaron a amasar pues, varios miles de millones de dólares en riqueza, fue fundado por este hombre de aquí, un estadounidense llamado John D. Rockefeller, en 1870, en plena revolución industrial del petróleo. Él funda lo que en ese momento se llamó la Standard Oil Company, que fue después bautizada solamente como Standard, ¿no? Como nombre de cariño. Y en un momento de la historia, esta compañía fue tan grande que la fortuna de Rockefeller llegó a representar el 3% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, uno de los países que en ese momento tenía la economía de lejos más grande del mundo. Tanta fue la riqueza que llegó a acumular este señor y esta empresa que cuando salió la ley antimonopolio en Estados Unidos, unos años después, la empresa Standard tuvo que dividirse en varias otras, ¿no? En ExxonMobil, en Chevron, son dos de las marcas más conocidas en este momento. Pero lo interesante es que Rockefeller no se quedó solamente ahí, o sea, no se quedó solo haciendo empresa. De hecho, vamos a notar que muchas de las personas, ¿no?, millonarias, fundadores de grandes imperios empresariales, invierten parte de su dinero también en causas que podríamos considerar sociales, justas y alineadas un poco con los derechos humanos. Por ejemplo, el señor Rockefeller fue fundador de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Es una de las universidades de Ivy League, es decir, una de las universidades más distinguidas de los Estados Unidos. Y también fue, de hecho, fundador de una congregación religiosa, del American Baptist Churches, ¿sí? Una liga, digamos, de iglesias americanas. Pero la historia no termina ahí. Muchas décadas después de la partida de Rockefeller de la empresa, ExxonMobil se vio involucrada en un escándalo, ¿sí? Y lo que sucedió fue que durante los años 70,
el Departamento de Innovación y Desarrollo de ExxonMobil empezó a investigar acerca de los posibles impactos que tuviera la operación de la extracción de petróleo en el medio ambiente, ¿sí? Era bastante evidente como científico, ¿verdad? Ponerse a pensar, muy bien, estoy sacando un material que estuvo en el suelo por tantísimos años, definitivamente tiene que haber algún tipo de impacto de lo que estoy haciendo en este suelo, ¿verdad? En un momento se puso un alto a la operación, a la investigación, perdón, de este personal de la empresa, porque Exxon mismo empezó a descubrir que la extracción de petróleo tenía un impacto bastante importante en el medio ambiente. Y solamente fue hasta los años 90 y 2000 que todo esto se empezó a destapar y que se reveló que Exxon sabía desde hace muchas décadas acerca del calentamiento global y los efectos de la extracción de petróleo sobre el cambio climático. Bien, en otras palabras, la razón por la que probablemente tenemos un retraso en cuanto al avance y a la misma visión y perspectiva que tenemos los seres humanos acerca del cambio climático se debe en gran parte a esas empresas que lograron acumular tanta riqueza y tanto poder que pudieron mantener esto en secreto, ¿verdad? Y acá, para poner un poquito en perspectiva, podemos ver que el capital de mercado el año pasado, 2020, de ExxonMobil era de 156.060 millones de dólares. ¿Sí? El capital de mercado es algo así como el valor total de la empresa. No es una de las empresas, mejor dicho, es una de las empresas más grandes del mundo aún. No está en el top como otras, muchas de tecnología en esta era, pero sigue siendo una empresa bastante importante. Y la cifra clave acá es la segunda, la de la derecha, el gasto anual en lobby, ¿sí? Solamente en un espacio de un año, Exxon gasta un promedio de 40 millones de dólares para pagarles a personas que tienen conexiones importantes en diversos gobiernos, ¿sí? En todo nivel, locales, federales, nacionales, en Estados Unidos, pero también en muchas otras regiones, para que pues ayuden a que estas políticas de regulación de las emisiones de carbono y otro tipo de contaminantes que genera la operación de este tipo de empresas se vea afectada, ¿no? Negativamente. Ahora, viendo todo esto, uno podría quedarse, ¿no? Con la simple conclusión de que las empresas son malas y que las empresas, por esta ambición, digamos, de generar riqueza, van a inevitablemente caer en la creencia de que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y que tienen derecho a realizar su actividad de cualquier manera. Hay una persona que por allá en los años 70 ya interpretó eso de una forma un poco distinta. Es Muhammad Yunus, que de hecho es el Premio Nobel de la Paz, ganó este premio en el 2006, y ganó el Premio Nobel de la Paz porque inventó, por así decirlo, un método distinto de hacer empresa. Bajo su visión, él viene de Bangladesh, ¿sí? Que es este pequeño país al lado de la India. Fundó un banco que no era un banco tradicional porque no prestaba dinero y ofrecía servicios financieros al público que sí podía pagarlo, ¿sí? Sino más bien a las personas que tradicionalmente habían sido discriminadas por los bancos y los sistemas financieros, que son las personas que viven, por ejemplo, por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Un banco regular, común y corriente, no les presta dinero a estas personas porque consideran que no tienen capacidad de pagar de vuelta el dinero que se han prestado. Él dijo, no, yo pienso que esas personas sí pueden cumplir con estas promesas de pago y vamos a fundar un banco que está dirigido para ellos, ¿no? Este banco creció tanto a través de esos microcréditos, ¿sí? Esos programas de microfinanzas para, por ejemplo, campesinos, ¿sí? de Bangladesh o madres cabeza de familia que debían educar a sus hijos, que debían invertir en mejorar su vivienda, en poder adquirir mejores servicios. Le fue tan bien, evidentemente le fue bien, porque su proyección era cierta, las personas que vivían por debajo de la línea de pobreza sí podían pagar un préstamo que habían adquirido, y creció tanto que ahora opera no solamente en Bangladesh, sino en muchos otros países más, ¿sí? Y a Muhammad Yunus le hicieron acreedor del Premio Nobel de la Paz. Entonces él llegó a esta conclusión de que hemos estado malinterpretando el capitalismo, ¿no? Que toda esta ambición de hacer empresa y de volverse rico no es toda la historia,
sino que las empresas sí tienen una forma de generar un bien para todas las personas sin exclusión. Y acá llegamos a una dicotomía, por así decirlo, ¿no? Está la parte social, ¿sí? La parte del corazón, del bien que podemos hacer por otras personas y ese genuino deseo de ayudarles. Y está, por otro lado, la capacidad o el deseo de generar dinero y hacer riqueza, ¿sí? No solo por pura ambición, sino también porque en el sistema en el que vivimos, el dinero es una herramienta para poder incluso hacer crecer la operación de una empresa, ¿no? y llegar a más lugares. Si bien es cierto, tradicionalmente, este valor social, que es la capacidad de hacer un bien a las personas, siempre ha sido atribuido al sector social, lo que llamamos el tercer sector, ¿verdad? Del que hacen parte las universidades, colegios, escuelas, ONGs, fundaciones, todas estas organizaciones que se dicen sin ánimo de lucro, ¿verdad? Y cuya misión es generar un bien social. Y por otro lado está el sector corporativo, el sector empresarial, cuya misión está en generar un valor económico, ¿no? Tenemos esta dualidad, digamos, de valores. ¿Qué pasa con las empresas sociales entonces? ¿Dónde es que entran a tallar? Lo que las empresas sociales hacen es tomar este enfoque en el valor social que tienen las organizaciones sin ánimo de lucro, este tercer sector o sector social, y combinarla con un enfoque en valor económico, que es el que tienen las compañías o las empresas tradicionales. ¿Sí? Entonces, una empresa social es una entidad que viene y dice, ok, yo no quiero solamente enfocarme en valor social, ni quiero solamente enfocarme en valor económico, quiero poder aprovechar ambas. Ese híbrido, ¿sí? Que nace como de la combinación de estos dos mundos, es una empresa social. Ahora, ¿cómo reconocemos una empresa social? Y esta es una de las preguntas que más me hacen cada vez que hablamos del tema, porque es complicado, de hecho, en el mundo en el que vivimos hoy, reconocer una empresa social. Pero sí hay ciertos patrones que nos permiten reconocerlas. Por ejemplo, una empresa social tiene una actividad continua de producción de bienes. Es una empresa que funciona permanentemente. No es un equipo que hace proyectos, no trabajan por proyectos solamente, tienen un producto que se va produciendo constantemente. También son autónomas, no dependen de un gobierno o de un patrocinador, ya sea una persona natural o una empresa o institución. Son fundadas por una serie de emprendedores que tienen el deseo de generar empresas, pero con una misión social muy fuerte. Representan un nivel significativo de riesgo económico también, por supuesto, como cualquier empresa, una empresa social requiere de un capital inicial para operar y por eso representa un riesgo para los fundadores. Y necesitan una cantidad mínima de trabajo remunerado. Una empresa social, por lo tanto, no es una empresa que opera únicamente respaldada por voluntarios. Bien, necesita de trabajadores contratados. También hay unas características sociales para reconocer una empresa social. Por ejemplo, tiene el propósito de beneficiar a la comunidad. Ese es el requisito más indispensable. Si una empresa social no tiene esta misión social, entonces no se le puede llamar empresa social, ¿verdad? Es iniciada por ciudadanos. Esto conecta mucho con el tema de la autonomía, ¿no? Son dos personas particulares, ciudadanos de a pie, que tienen una idea de emprendimiento, sí, pero es un emprendimiento que genera valor económico y también valor social. Hay un poder de decisión independiente del patrimonio. Esto es importante en una empresa social. Tiene que haber cierto grado de balance en el proceso de toma de decisión, ¿no? No puede ser una jerarquía totalmente vertical donde quien tenga, por ejemplo, más dinero invertido en la empresa tenga mayor peso en sus votos, ¿no? Cuando se tengan que tomar decisiones. Tiene una distribución limitada de utilidades también, y eso es fundamental porque el excedente económico que genera la operación de la empresa, las ventas, gran parte de ello debe ser reinvertido en la empresa misma, ¿sí? No debe ser solamente distribuido a los socios o a los fundadores de la empresa. Ahora bien, cuando hablamos de modelo de negocio en el contexto de empresas sociales, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Las empresas sociales redefinen un poquito lo que significa decir modelo de negocio. Cuando uno le habla a un emprendedor de aquellos de antaño, ¿no? y les preguntas, ¿cuál es tu modelo de negocio? Esa persona te va a entender cómo haces dinero. O sea, ¿cómo hace dinero tu empresa? ¿Qué vendes? Este es el sinónimo de la pregunta, ¿sí? Pero en el contexto de empresas sociales, hacer dinero solamente es la mitad de la figura. Hay otra cara de esta moneda. ¿Bien? Entonces, el modelo de negocio
de una empresa social, que es cómo opera la empresa como un todo, ¿no? Cómo se sostiene, cómo se gobierna, cómo genera impacto, consta de esos tres componentes. Está el modelo de impacto, ¿sí? Que le permite a la organización generar esta retribución a la comunidad y resolver, por ejemplo, un problema social o comunitario, como puede ser la falta de acceso a servicios básicos o la educación, servicios como agua, en fin. Bien, todo esto es parte del modelo de impacto. Está también el modelo de ingreso, que es cómo esta empresa social genera dinero, porque eso es importante e indispensable. Toda empresa social vende un producto a clientes que pagan un dinero por ese producto. Entonces, este componente es parte del modelo de negocio de la empresa social, definitivamente. Y por último, las empresas sociales tienen un modelo de gobernanza, ¿sí? Que debe ser bastante organizado, muy bien ordenado y de alguna forma también democrático. Y este modelo de gobernanza va a determinar cómo está estructurada la empresa, ¿no? Cómo se toman decisiones dentro de la empresa. ¿Quién, por ejemplo, está autorizado para determinar un cambio en la estrategia general o en la misión, tal vez, de la empresa? Todo eso lo determina en el modelo de gobernanza. Ahora, ¿cuál es la importancia de que una empresa social tenga estos tres, ¿no? ¿Por qué hay esta triada, digamos, y no se pueden separar? Si una empresa social tuviera solamente un modelo de ingreso, entonces la empresa social podría generar mucho dinero, pero no sería una empresa social porque no estaría enfocándose en el bien social, y el emprendedor probablemente sufriría una falta de motivación y de propósito en el largo plazo. Si solamente tuviera un modelo de impacto, entonces ese emprendedor estaría satisfecho, ¿sí? Con la obra social que está haciendo, pero muy probablemente esa empresa duraría muy poco, porque el dinero es lo que le permite sostenerse y crecer, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Y por último, el modelo de gobernanza es lo que le permite tener una estructura de gobierno que optimice esta toma de decisión, ¿no? Que permita que la empresa funcione como una máquina bien aceitada. Entonces, en suma, ¿qué es lo que compone al modelo de negocio de una empresa social? Tres cosas: el modelo de impacto, el modelo de ingreso y el modelo de gobernanza. Bien, y con ese mensaje quisiera dejarlos, y ahí pues doy el pase a Alejandra y a Edgar para que nos comenten qué les pareció este concepto. Sí, doctor Renzo, tengo una inquietud. No sé cómo puede reflejar o impactar más bien desde el punto de vista fiscal y tributario este tipo de empresas para el desarrollo global. Con esto que le planteo, no quiero rayar con los acuerdos que hacen los dueños del mundo en Bilderberg, pero sí me preocupa el tema, más allá de la teoría de la economía circular, por así llamarlo también, cómo impactaría en esa retribución y en ese esquema de progresividad y equidad para financiar también los mismos estados con este tipo de empresas. Esa es una muy buena pregunta, Edgar. La verdad es que en cuanto a marcos regulatorios, el mundo entero está bastante atrasado con respecto a esas empresas, ¿no? Hay empresas sociales hoy, por ejemplo, que operan bajo una figura de ONG o de organización sin ánimo de lucro, y hay otras que operan bajo la figura de sociedades empresariales, ¿no? En Colombia sería una SAS, una sociedad anónima, en fin. Entonces, hay una falta de claridad y hay, de hecho, una falta también de concepto, ¿no? Yo soy de la opinión de que mientras estas particularidades no estén reflejadas en la legislación, por ejemplo, de un territorio, de un país, poco se va a poder hacer, ¿no? Por cerrar este círculo y motivar a que más personas se atrevan a generar empresas sociales, ¿no? Yo sí conozco de dos casos particularmente, el de Colombia, por supuesto, y también el de Perú. En ambos países se ha aprobado hace poco, en Colombia hace un poquito más de tiempo, en Perú hace muy recientemente, un marco regulatorio que hace, digamos, pone el pie
en el charco, ¿no? Como que está probando el agua. Todavía es muy tímido la legislación, el marco regulatorio que existe, pero ya más o menos empieza a introducirse en este mundo, ¿no? Probablemente lo conozcas, probablemente algunos de los que nos están escuchando lo conozcan, es el marco de sociedades BIC, que son sociedades de beneficio e interés colectivo. Es interesante ver cómo es que esto se va delineando, pero aún le falta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el marco de sociedades BIC no contempla las características que yo había mencionado. Prácticamente el marco de sociedades BIC solamente te dice, si tú tienes una empresa, y para eso tiene que ser una empresa constituida como una sociedad empresarial, ¿no? Anónima, en fin, comandita, entonces tienes la opción de ponerle esta etiqueta, ¿no? De sociedad de beneficio e interés colectivo, siempre y cuando en tu misión, ¿no? Y para eso hay una serie de requisitos y de evidencias que hay que presentar, en tu misión y en tu operación estés cumpliendo con cierta misión social, ¿no? Muy bien, por ahí Alejandra tenía una inquietud. Perfecto, te decía que qué estrategias se pueden fomentar desde tempranas edades para fomentar el tema del emprendimiento social como estrategia precisamente innovadora del siglo XXI. Esa es una gran pregunta, Alejandra. Yo pienso que hay dos cosas. Lo primero es visibilizarlas mucho más, ¿no? Y aquí el trabajo está, por ejemplo, en los medios de comunicación. El trabajo está en los mismos programas de gobierno que se puedan construir para poder fomentar este tipo de acciones, ¿no? Con visibilizar yo me refiero a hacer de las empresas sociales un modelo a seguir. En algunos casos se hace. Hay unas cuantas empresas sociales que en la región son, digamos, populares, son famosas, ¿no? Sus fundadores son celebridades, personas que tienen conferencias, que han visitado eventos importantes a nivel global, en fin. Un ejemplo es, de hecho, la primera empresa social que yo conocí, así fue que yo conocí el mundo de empresas sociales, que es Laboratoria, que es una empresa fundada por un grupo de amigos. La CEO, la directora, es una peruana, que tiene un componente interesante porque lo que ellos hacen es entrenar a mujeres en situación vulnerable y sin acceso a educación superior como desarrolladoras web y programadoras web y desarrolladoras de experiencia de usuario, que son trabajos digitales con una alta compensación hoy en el mercado, ¿no? Este tipo de ideas son innovadoras, generan un sustento no solamente para las beneficiarias, en este caso, estas mujeres que participan de los programas de formación, sino también para la misma economía de un país, ¿no? y de la región, que necesita de ese talento entrenado. Entonces, aún así, Laboratoria es una de las excepciones que ya han llegado a ese pedestal, por así decirlo, ¿no? de popularidad, pero nos falta muchísimo por llegar a eso. Y lo otro es, yo pienso, insertar esta semilla en las escuelas a muy temprana edad, ¿no? Hay programas de emprendimiento que hoy se implementan para una cantidad de niños en edad escolar gigante, pero las empresas suelen seguir el mismo paradigma de la empresa es un medio para hacer plata, más no para generar un bien para la sociedad, el medio ambiente y la comunidad. Yo creo que siempre que logramos insertar ese mensaje que, mira, también puedes hacer algo bueno por el mundo, ¿no? Generando empresas, entonces se cambia el chip y podemos acceder mucho mejor. Exactamente, eso se Excelente. trata. En eso estamos totalmente semilleros de liderazgo social y pues hacer frente común con este tipo de empresas para desarrollar estos liderazgos de emprendimiento social. Bueno, agradecemos a Renzo Cuadra y a los televidentes de La Voz del Derecho y a los asistentes de toda Latinoamérica que nos acompañan en el foro permanente. Y saludamos a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza, y a quienes nos acompañan en vivo por Facebook y las demás redes sociales. Hasta pronto en un programa. Los esperamos en el próximo programa que vamos a tener una invitada de lujo. Un abrazo a todos y que tengan feliz día. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales
para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.